Buenas tardes, profe. Este, Soy Carlos Rueda Landeta del grupo Tercero A ELM o Tercero A de Electricidad Matutina. Hoy hablaremos sobre el tema de motores eléctricos y sobre los motores asíncronos, motores síncronos y el motor universal. Primero vamos a tener un repaso de lo que viene siendo un motor eléctrico. Que bueno, el motor eléctrico es un motor, es una máquina que tiene la capacidad de transformar o convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Esto lo realiza gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Además, como otro dato esencial, podemos destacar que normalmente están compuestos por un rotor y un estator. Su funcionamiento, existen diferentes tipos de motores eléctricos con distintos alcances y fines que operan en máquinas de todo tipo, desde vehículos y grandes máquinas para las industrias hasta pequeños artefactos del hogar. Pero si nos centramos en el motor en sí, podemos decir que siempre funciona de la misma forma, por medio de la interacción entre corrientes sinuosas y un campo magnético, lo cual genera fuerza o energía dentro del mismo. Es decir, parten del principio de inducción electromagnética, que no indican que cuando un conductor se encuentra en interacción con las líneas del flujo magnético y entre ellos existe un movimiento. En el conductor se induce un voltaje que, a su vez, estando en un circuito cerrado, genera la circulación de una corriente eléctrica y, por consecuencia, la inducción de un campo magnético que interactuará con el existente, provocando un par y movimiento del mismo. Todo esto permite que el rotor, aparte de su parte giratoria, se mueva, produciendo el ciclo de funcionamiento. Características del motor eléctrico. Potencia, que es la cantidad de trabajo entregado por unidad de tiempo medido en watts. La potencia es uno de los parámetros más importantes en un motor. Cada tamaño constructivo tiene asignada una potencia específica para servicio continuo. Condiciones de operación o tipos de servicios diferentes resultarán en un cambio de potencia del motor. El rendimiento, que es el cociente entre la potencia útil que genera la potencia absorbida, habitualmente se representa con la letra griega N. La velocidad de poco giro o velocidad nominal es la velocidad angular del cigüeñal, es decir, el número de revoluciones por minuto, RPM, revoluciones por minuto, a las que gira. Se representa por la letra N. Por par motor, es el momento de rotación que actúa sobre el eje del motor y determina su giro. Se mide en kilogramo fuerza y metro, o lo que es lo mismo, newtons metro, siendo kilogramo fuerza y metro igual a 9,8 newtons metro. Hay varios tipos de pares. Véanse, por ejemplo, el par del arranque, el par de aceleración y el par nominal. La estabilidad es cuando el motor mantiene a altas velocidades sin gastar demasiado combustible, tanto como energía eléctrica, en sus correspondientes tiempos que pasa el motor sin ningún defecto. Pero para esto solo se hace en las fábricas donde se desarrolla el motor. Las partes del motor eléctrico. Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, estos se hallan formados por varios elementos. Sin embargo, las partes principales son el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojines. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor. El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Existen dos tipos de estatores:
el estator de polos salientes y el estator ranurado. El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete y pueden ser básicamente de tres tipos: ranurado, de polos salientes o jaula de ardilla. Carcasas. Las carcasas es la parte que protege y cubre el estator y el rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y la aplicación. Así pues, las carcasas pueden ser totalmente cerradas, abiertas, a prueba de goteo, a prueba de explosiones, de tipo sumergible. La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor. Puede ser de dos tipos: base frontal y base lateral. La caja de conexiones por lo general es en la mayoría de los casos, los motores eléctricos cuentan con caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y contra cualquier otro elemento que pueda dañarlos. Los cojinetes, también conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales: los cojinetes de deslizamiento, que operan la base al principio de la película de aceite. Esto es que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. Y los cojinetes de rodamiento se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento por varias razones. Bueno, después de ese pequeño repaso de lo que era un motor eléctrico, ahora hablaremos sobre qué es un motor asíncrono. El motor asíncrono o de inducción es uno de los tipos de propulsores que podemos encontrar en los coches eléctricos. Se diferencian de los demás en que su estator produce una velocidad electromagnética mayor que las velocidades de giro de un rotor. Es la mejor opción si buscas que genere poco ruido o vibraciones, un bajo coste y sobre todo que sea fiable y eficiente. Los asíncronos son motores de corriente alterna, en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator con el fin de producir la torsión del rotor. Por tanto, no necesitan una conmutación mecánica como en caso de los motores síncronos. Se componen básicamente del rotor, que puede ser de jaula de ardilla o bobinado, y de un estator donde se alojan las bobinas inductoras, que son trifásicas y están desfasadas entre 120 grados. El funcionamiento del motor asíncrono: cuando se aplica una corriente alterna trifásicamente en las bobinas inductoras, se origina un campo magnético giratorio denominado campo rotante, que envuelve al rotor en estado de proceso. En ese instante se produce el efecto Laplace. Todo conductor por el que circula una corriente eléctrica inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza de lo que tiene a poner en movimiento. Ese campo magnético que sigue el movimiento del campo estatórico es lo que da lugar al par motor, el encargado de hacer que el rotor gire. Como existe una diferencia entre las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza la del campo rotante, y al no existir posibilidad de que los magnetismos se alineen, el rotor sigue girando. La ventaja de este tipo de motores es su capacidad de generar un par motor constante. Además, no provocan emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, son fiables y económicos. Sin embargo, su densidad de potencia es baja, al igual que su par de arranque, y existen en ellos un posible riesgo de sobrecarga. Las partes del motor asíncrono. Los motores asíncronos o motores de inducción están compuestos de dos partes: el estator, que está fijo en
y en el que encontramos los enrollamientos conectados a la fuente y el rotor montado sobre un eje libre que gira. Ambas partes están hechas de láminas de acero al silicio y cuentan con ranuras donde se colocan los enrollamientos según el tipo de rotor distingamos entre motores de rotor bobinado o motores de jaula de ardilla. En el rotor bobinado, los enrollamientos trifásicos en estrella o triángulo están conectados a anillos que los hacen accesibles desde el exterior a través de escobillas. En cambio, las ranuras del motor de jaula de ardilla están formadas por barras, normalmente de cobre o aluminio, cortocircuitadas en los extremos por anillos terminales. Este tipo de motor se ha convertido en el más común de los dos. El motor trifásico cuenta con tres partes importantes: el estator, compuesto por un enchapado de hierro al silicio de forma ranura, generalmente es introducido a presión dentro de una carcasa. El bobinado: sobre el estator se coloca el bobinado del motor, que identificará si este es de 2 polos o 4 polos, etc., con su correspondiente característica de velocidad, aislamiento y voltaje de uso. Todos estos datos en la placa del motor. El rotor es la parte que presenta la movilidad del motor. Está formado por el eje, el enchapado y unas barras de cobre o aluminio unidas en los extremos con tornillos. A este tipo de rotor se le llama de jaula de ardilla, porque el anillo y las barras conforman una especie de jaula. Los escudos, tapas, mayormente están elaborados de hierro colado. En el centro tienen cavidades donde se incrustan cojinetes sobre los cuales descansan el eje del rotor. Los escudos deben estar siempre bien ajustados con respecto al estator, porque de ellos depende que el rotor gire libremente y evitar fricciones. Ventajas y desventajas de un motor asíncrono. Ventajas es: este tipo de motor cuenta con un tamaño y peso reducidos, sin embargo posee gran potencia. Además, su rendimiento es muy elevado, típicamente en el rotor, típicamente en torno al 75%, aumentado el mismo a medida que se incrementa la potencia de la máquina. Los trifásicos no necesitan bobina de arranque y por lo tanto tampoco capacitores ni interruptores centrífugos, que son comunes en otro tipo de motores. Su sencillez en la instalación y bajo costo de mantenimiento lo hacen de mucha utilidad en todo tipo de accionamientos. Las desventajas son: entre sus desventajas podemos encontrar una baja densidad de potencia, un posible riesgo de sobrecarga o el bajo par de arranque. Bueno, después de hablar de los motores asíncronos, ahora hablaremos sobre qué es un motor síncrono. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está conectada y por el número de pares de polos del motor. Siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo, este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo. El motor síncrono o máquina sincrónica es la transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Es también considerada como corriente alternativa y con velocidad baja, circunstancias con fase estable proporcional o cantidad de la frecuencia de la corriente en su composición. El funcionamiento del motor síncrono: el estator está en la parte fija y consiste en un grupo de electroimanes individuales dispuestos de manera que forman un cilindro hueco con un polo de cada cara de los imanes hacia el centro del grupo. El rotor es la parte que gira y consiste en un grupo de electroimanes dispuestos alrededor de un cilindro. Si cambiamos progresivamente la polaridad de los polos del estator de una manera tal que su campo magnético combinado rote,
El campo magnético del rotor seguirá al campo magnético giratorio del estator, produciendo un acoplamiento de los polos. Podemos decir que los polos magnéticos de estator y rotor quedan bloqueados magnéticamente, con ello se consigue el giro mecánico del rotor. Tenemos un motor síncrono. Partes del motor síncrono. Las partes serían las mismas que el motor asíncrono, pero pues estos normalmente sería pues el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. De igual manera, para funcionar también solo se necesitaría el estator y el rotor, pero serían las mismas partes de igual manera. Ahora hablaremos sobre lo que es un motor universal. El motor universal es un tipo de motor que puede ser alimentado con corriente alterna o corriente continua. Son conocidos también con el sobrenombre de motor monofásico en serie. La velocidad es directamente proporcional a la corriente y el arranque es muy elevado. Cuando se tiene un voltaje de alterna, la velocidad es menor y así tiene un voltaje de corriente continua. Los motores universales están diseñados para potencias menores a los 0.5 caballos vapor y velocidades de hasta 300 revoluciones por minuto. El funcionamiento del motor universal es el motor universal basa su funcionamiento en la ley del Laplace. El bobinado inductor y el bobinado inducido están conectados en serie. Al ser recorridos por una corriente, el bobinado inductor forma el campo magnético y el inducido por la ley de Laplace. Al ser recorrido por la corriente y sometido a la influencia del campo magnético, el inductor se desplaza, dando origen al giro del rotor. Si aumenta el campo, aumenta la fuerza, aumenta la velocidad. El campo magnético que produce la bobina inducida provoca una deformación del flujo inductor llamado reacción del inducido, en corriente alterna o en corriente directa. El sentido se mantiene por la acción momentánea de cada alternancia en particular. En corriente alterna produce una fuerza como electromotriz por efectos trastornados y por efecto generador. En corriente directa solo por efecto generador. Características del motor universal. Funciona con corriente alterna y corriente continua. Ocupa ambas corrientes y esto lo hace pues más fácil de utilizar y más pues como quien dice mejor. Posee un par de arranques muy elevados, es muy rápido al momento de conectarlo a la corriente. La velocidad es directamente proporcional a la corriente. Esto nos dice que al momento de, bueno, dependiendo de la potencia de la corriente, será el movimiento que tendrá. Si la corriente es muy alta, será muy alto el movimiento. Si la corriente es baja, será bajo el movimiento. Se utilizan herramientas manuales y electrodomésticos. Este sería como el motor que podemos encontrar en cualquier pues electrodoméstico, por ejemplo licuadoras, eh, microondas, etcétera, etcétera. Dice, para invertir el sentido de rotación se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. Esto nos dice que puede girar de cualquier forma hacia la izquierda o hacia la derecha, solamente invirtiendo los embobinados. Las partes del motor universal. Las partes del motor universal son la carcasa, el estator y el rotor o inducido. La carcasa se utiliza para mantener firmes las piezas del estator, se crea en distintos materiales, pero generalmente se realiza de acero o de aluminio. Muchas veces no existe la carcasa como tal, puesto que en lugar de la herramienta al que va fijo el estator, sustituyen a la carcasa. El estator consiste en un paquete de láminas circulares prensadas, fijadas con remaches que
en su interior tienen unos poros salientes con forma necesaria para recibir generalmente un solo par de bobinas inductoras. El rotor consiste en un paquete de láminas de acero que forman el núcleo con unas ranuras en las que se alojan varias bobinas cuyos extremos van soldados a un colector. El colector es una pieza circular montada en un eje hecha con láminas de cobre llamadas delgas, aisladas unas de las otras con una mica intermedia generalmente más baja que las delgas y aisladas también del eje. Sobre el colector, cuya superficie es completamente lisa, van unas portaescobillas con sus respectivas escobillas de carbón o carbones que permiten la conexión eléctrica en serie con el rotor o inducido que gira. Un dato informativo, estuvimos hablando mucho de la ley de Place, entonces aquí voy a hablar sobre lo que es la ley de Place. La ley de Place o la ley de Place-Young es una ley física que determina que cuanto mayor sea el radio del vaso, mayor es la tensión de la pared para soportar una determinada presión interna por un fluido. Para un vaso con un determinado radio presión interna, un recipiente esférico tendrá la mitad de la tensión de pared que un recipiente cilíndrico. La ley de Place es una ley física que relaciona el cambio de presiones en la superficie que separa dos fluidos de distintas naturalezas con las fuerzas que alinean debido a factores moleculares. Lo que habla aquí es sobre que a mayor sea el radio, mayor es la tensión que se ejerce. Habla sobre un líquido, pero supongo que en sí sobre lo que es el motor eléctrico, supongo que es en el momento del rotor entrar en el estator, mientras más presión haya, más potencia le da a la flecha, que sería pues el rotor, y pues esto es lo que genera un movimiento que se puede dar en las velocidades. Ese es como mi punto de vista. Creo que es no sé si sea erróneo, pero es lo que yo creo, algo así sobre esto. Y bueno, estas serían pues mis fuentes, y bueno, con esto concluyo mi exposición. Gracias por su atención y buenas noches.